Hola, buenas noches. Eh, Como todos los martes, vamos a hacer un live tanto en Periscope como aquí a los amigos de Instagram Live para tratar de explicar un poco la dinámica política que tenemos en este momento en el país. Vamos a dar algunos segundos para que se estabilice la comunicación. Mientras se va estabilizando, les voy comentando que las preguntas que vamos a intentar responder durante el live del día de hoy están la mayoría asociadas, están la mayoría asociadas primero a responder el tema del bono 2020. O sea, hay demasiada crítica o una crítica excesiva sobre quiénes son los beneficiarios de los intereses del bono 2020. Vamos a tratar de dar una respuesta rápida sobre quiénes van a cobrar esos 71 millones de dólares. Vamos también a hablar, evidentemente, a hablar de la estrategia de eliminar el quórum de la Asamblea Nacional a través de las últimas decisiones que ha tomado tanto el Tribunal Supremo de Justicia como la Asamblea Nacional Constituyente. Y vamos a ver los resultados de una encuesta de ámbito internacional hecha hacia Venezuela, en donde se valora no solamente el liderazgo de Guaidó. La encuesta es del mes de abril, es previa a los eventos del 30A, eso sí, pero se evalúa no solamente el liderazgo de Guaidó, sino también el liderazgo de Maduro y las opciones que los venezolanos están viendo como solución a la crisis. Ya tenemos, creo que, suficientes personas para comenzar la conversación. Y inicialmente, que tal vez ha sido el tema más polémico y ha estado subiendo y bajando en cuanto a opinión pública, es el del bono 2020. ¿Quiénes son los tenedores? ¿Quiénes son los que van a recibir ese pago de 71 millones de dólares? ¿Hay boliburgueses? ¿No los hay? Hay algunos sectores de la oposición venezolana que han sido muy enfáticos en reclamar que no se ha debido pagar este bono, los intereses del bono 2020, en líneas generales, porque no se conoce quiénes son los beneficiarios. Sobre el bono 2020, sobre los intereses del bono 2020, cosa en que lo estoy buscando aquí en la tablet, primero habría que decir que la información que les voy a dar es la información que sale de los terminales de Bloomberg, que es la que lleva el seguimiento de quiénes son los beneficiarios de los bonos. Así que en buena medida, cualquiera que tenga un terminal Bloomberg le puede suministrar una información tanto o más detallada de la que yo les voy a dar en los próximos minutos. Los intereses del bono 2020, en su mayoría, el 91% de quien va a recibir los intereses del bono 2020 corresponden a fondos de ahorro. El otro 9% se distribuye entre bancas privadas, cuentas locales en los Estados Unidos y algunos tenedores venezolanos. Si efectivamente hay boliburgueses entre esos tenedores venezolanos, en el caso del bono 2020, es el que menos boliburgueses va a tener, o es el que menos personas relacionadas con el gobierno de Nicolás Maduro van a recibir ese bono. No sé si la transmisión nos va a ayudar a esto, pero creo que no. Pero bueno, en líneas generales, lo que no se ve mucho en pantalla es el reporte de Bloomberg de quiénes son todos los tenedores, quiénes son todos los que van a cobrar. Déjenme ponerlo aquí a ver si en Instagram Live. Ok. Lo que les voy a leer, o parte de lo que les voy a leer, sale del terminal de Bloomberg. En líneas generales, si lo busco aquí en la computadora va a ser mucho más sencillo. Estamos hablando que el bono, entre quienes lo van a recibir, los intereses, esos 71 millones, alguien nos dice que la conexión está muy mala. El internet a veces no ayuda, pero igual prometo subirlo después al archivo, tanto de Twitter como de Instagram. Se eliminó el control de cambio. Una pregunta breve y una respuesta breve. En la medida que usted no puede usar su tarjeta de crédito fuera de Venezuela, usted no puede usar su tarjeta de crédito o de débito para hacer compras en línea fuera de Venezuela, o si usted viaja no pueda utilizar sus tarjetas de crédito, o si usted va al banco el día de mañana y no puede comprar dólares, solamente venderlos, es obvio que no se ha eliminado el control de cambio. Si se flexibilizó, la mayoría de los economistas sugieren que hay que
dar un poco de tiempo para entender o para saber cuáles son todas las reglas que tienen que ver con el funcionamiento de las mesas de dinero. Voy a leer entonces, entre los beneficiarios del bono 2020 están Prudential Financial, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo, Pacific Life, Prudential, Lazard, Invesco, Nomura, etc. Prometo una captura de pantalla cuando terminemos en mis redes sociales para que vean la mayoría para que vean la mayoría de los beneficiarios, el 91% de esos fondos de ahorro que van a ser beneficiarios del pago de los intereses, 71 millones de dólares. Citgo vale bastante más y quienes son especialistas en el área económica han sido bastante enfáticos en hacer ver que era necesario pagar esos bonos para evitar que en el futuro la República, el Estado venezolano, pierda el control sobre Citgo. Eso para salir rápido del tema del bono 2020. Quedó en el compromiso de colocar una captura de pantalla con los nombres del 91% de esos fondos de ahorro que van a recibir el pago de los 71 millones de dólares que aprobó la Asamblea Nacional. Pasamos entonces al tema de la Asamblea Nacional, del quórum. Para algunos analistas, el chavismo, a través de Michael Moreno y la Asamblea Nacional Constituyente con Diosdado Cabello, está tratando de boicotear el quórum mínimo de la Asamblea Nacional para poder sesionar y para que sigan aprobando cosas como o temas como el ingreso de Venezuela al TIAR, el regreso de Venezuela al TIAR. Vamos a recordar que la Asamblea Nacional está integrada por 167 diputados. En diciembre del año 2015 la oposición obtuvo 112 diputados, 4 diputados fueron desincorporados por el Tribunal Supremo de Justicia, se anuló su elección porque el PSUV reclamó compra de votos en el estado Amazonas y en el circuito Amazonas-Apure. 1200 días después que el TCJ tomó esa decisión, no han presentado las pruebas o no se ha avanzado en el juicio para demostrar si esa denuncia de compras de votos era cierta o no. El hecho es que esa denuncia del año 2015, 1200 días después, ha servido para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente y darle poderes plenipotenciarios a la Asamblea Nacional Constituyente, además que le ha servido a Nicolás Maduro para, desde el 14 de enero del año 2016, presentar continuos estados de excepción y mantener al país más de 1000 días en estado de excepción. Recuerden que desde el 14 de enero Venezuela está en un régimen especial, o Nicolás Maduro gobierna en el periodo que terminó en 2018, gobernó con poderes especiales a través de ese estado de excepción, ahora prorrogado una vez más por el Tribunal Supremo de Justicia. En líneas generales, aunque en 1200 días el Tribunal Supremo no ha resuelto el tema de Amazonas, sí ha tenido tiempo en esos 1200 días de emitir 97 fallos en contra de la Asamblea Nacional. La mayoría de esos fallos en el año 2006, casi 32 fallos en el año 2016. Pero en total son 97 fallos que le han ido quitando la competencia a la Asamblea Nacional. Dentro de todos esos fallos se incluye el tema de la inmunidad de los diputados, allanar la inmunidad de los diputados. Con la decisión que se tomó hoy contra los diputados Pizarro, Paparoni, etcétera, contra esos 4 diputados, se llega a 19 la cantidad de diputados que se le ha allanado la inmunidad a través de una decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en realidad son 34 los diputados que, bien sea por medidas judiciales o bien sea por persecución, o están detenidos o están prófugos de la justicia o se han marchado y están en el exilio a causa de la persecución. Son 34 los diputados. ¿Significa que hay 34 curules menos en la Asamblea Nacional? No. Sin embargo, para evitar el quórum de funcionamiento, el chavismo necesitaría que 29 diputados principales no asistan o no estén presentes en las sesiones de la Asamblea Nacional. Al día de hoy hay 17 curules afectadas por las distintas sanciones y amenazas contra los diputados. Y pongo un ejemplo sencillo, que es el caso del diputado Freddy Guevara.
Freddy Guevara, diputado del Circuito 2 del Estado Miranda. Su suplente es Juan Andrés Mejía. Freddy Guevara está en calidad de huésped en la Embajada de Chile. Esa curul no se pierde porque la asume su suplente, que es Juan Andrés Mejía. Juan Andrés Mejía, que ahora está dentro del grupo de diputados que se le ha allanado la inmunidad y está a resguardo para evitar ser detenido por el SEBIN, entonces ahora sí hay un diputado menos en la Asamblea Nacional de parte de la oposición. Si el chavismo logra repetir este caso de Freddy Guevara, Juan Andrés Mejía, 29 veces, 28 veces más, es decir, logra eliminar 29 diputados, bien sea por allanamientos, porque están en el exilio, o porque están protegidos, o porque están en algún tipo de acuerdo de protección en las embajadas, no habría suficiente quórum de funcionamiento en la Asamblea Nacional para instalar una sesión y para tomar algún tipo de decisión si nos ponemos excesivamente legalistas. Hasta la decisión del día de hoy contra el grupo que integran los diputados Pizarro y Paparoni, teníamos 24 diputados principales y 5 suplentes con algún tipo de o bien medida judicial o bien en el exilio para evitar ser detenidos. Alguien me dice que no le dé idea al régimen. Sinceramente, si yo lo estoy diciendo y lo estoy pensando, seguramente ya el chavismo tiene el rato evaluándolo. ¿Quiénes se encuentran en el exilio de los diputados? Adriana Delía, Dinora Figuera, Gaby Arellano, Germán Ferrer, del PSV, el esposo de Luis Ortega Díaz, Ismael García, José Olivares, Julio Borges, Sonia Medina, entre los principales, y entre los suplentes, Rosmy Mantilla, que está en el exilio, 2 diputados desaparecidos, el caso de Gilbert Caro, y el caso del diputado Zambrano, de Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. En líneas generales, entonces, esta estrategia de radicalización, ahora en manos de Diosdado Cabello, era predecible contra los civiles, en vista que no pueden tocar a los militares. Y esta estrategia que estamos viendo desde la semana pasada hasta el día de hoy es parte de un plan para desarticular al adversario, en este caso para desarticular a la oposición, especialmente cuando se empieza a hablar, mañana llegan cancilleres del Grupo de Contacto Internacional, y cuando se empieza a hablar nuevamente de los esfuerzos, sobre todo del gobierno de Noruega, en propiciar espacios de encuentros, entre el gobierno y la oposición para que se dé algún proceso de negociación. No hay una negociación en este momento. Las reuniones que se han dado entre representantes del gobierno, no se han dado reuniones entre representantes del gobierno y representantes de la oposición. Representantes de la oposición y representantes del gobierno por separado se han reunido con enviados de la Cancillería noruega fuera de Venezuela para plantear su lista de demandas, su lista de exigencias, sus puntos de honor. Básicamente, al día de hoy seguimos en lo que decíamos hace 2 transmisiones, hace 2 semanas, en un empate catastrófico. No obstante, ese empate catastrófico dentro de esta estrategia del chavismo de desarticular al adversario e ir ganando gobernabilidad por represión, lo que está haciendo es que el status quo, es decir, el status quo Maduro y el alto mando político de la revolución, empiecen a consolidarse en el poder. No se ve tan sencillo que permanezcan en esta dinámica todo el año. Sin embargo, desarticular a la oposición a partir del 30 de abril es mucho más sencillo, o es la vía que ha encontrado el chavismo para tratar de llegar a un eventual proceso donde deba sentarse en una mesa con la comunidad internacional para reclamar mejores condiciones, entendiendo que el día de hoy el chavismo tiene rehenes, tiene fichas de cambio que no tenía antes del 30 de abril, o tiene muchas más fichas para cambiar y para negociar en una mesa con la comunidad internacional de las que tenía hasta el día 30 de abril. Sin embargo, toda esta estrategia de desarticular al adversario, de ganar gobernabilidad por represión, se da en un contexto en donde el día de hoy Argus, por ejemplo, que es una consultora en temas energéticos, anuncia que la producción de barriles diarios de Venezuela ha caído a
en promedio 500.000 barriles diarios. En esta dinámica, independientemente de que la estrategia del chavismo avance en desarticular al adversario y ganar gobernabilidad con la represión, es muy probable que el chavismo en algún momento plantee un escenario de negociación en los términos quien se siente ganador, entendiendo desde la perspectiva del chavismo que ha venido aplicando una estrategia de dilación, de esperar que Guaidó y el grupo político en torno a Guaidó se pierda incidencia, pierda calle, pierda conexión popular. Y justamente vamos a ver, o voy a tratar de mostrarles la última encuesta sobre el tema, sobre todo de popularidad, tanto de Nicolás Maduro como de Guaidó, como están viendo los venezolanos, vale la redundancia, las posibles opciones para resolver un conflicto en el país. Avanzamos. A ver. Aquí está. No sé si esto se va a ver, vamos a ver. No lo vamos a ver bien. Le voy mostrando algunas láminas mientras les voy comentando. Según esta encuesta con Campo Consultores 21, es una consultora internacional que lleva temas de diálogo y procesos de diálogo. Al día de hoy, 28% de los venezolanos se dicen, según esta encuesta, es tal vez la más alta que hemos visto en cuanto a autodefinición política. Data Analysis, por ejemplo, pone al chavismo en 14%. Sin embargo, este estudio habla que al menos el 25% de los venezolanos se identifican con el chavismo, el 41% se dice abiertamente partidario de las organizaciones que adversan a Nicolás Maduro, y 31% dice que no tiene afiliación política como tal. Si se corre o si se ven los datos, no sé si escuchaban ese ringtone en la transmisión, mis excusas por el ringtone. Excusen, ajá. Si se ve con detalle a esos que se dicen independientes, entonces el bloque de quienes se dicen opositores sube significativamente de ese 41%. Ahora bien, para seguir avanzando con la encuesta, y déjenme buscar los datos concretos en la computadora. Un minuto de silencio aquí. Ok. Recordando que mañana llegan los integrantes del Grupo de Contacto Internacional, los cancilleres, y que en buena medida los cancilleres, el Grupo de Contacto Internacional siempre ha sido de la idea de hacer elecciones primero o como primera etapa para lograr un gobierno de transición. Alguien pregunta si el ringtone era de la Guerra de las Galaxias. Sí, es Arturito. Sí, les decía entonces que según esta encuesta internacional, 25% de los venezolanos se dicen partidarios del PSUV, 41% de los partidos de oposición o de las organizaciones de oposición, y 31% dicen no tener afiliación partidista. ¿Cómo se evalúa Nicolás Maduro? Vamos a verlo por autodefinición entre quienes se dicen militantes o partidarios del PSUV, quienes se dicen partidarios de las organizaciones que adversan a Maduro, y quienes no tienen afiliación política. Entre quienes son opositores, 99% dentro del error muestral del estudio valora entre muy mal y mal la actuación de Nicolás Maduro. Y entre quienes se dicen independientes, el 95% valora o muy mal o mal la actuación de Nicolás Maduro. ¿Dónde está el soporte de Maduro? Entre quienes se dicen exclusivamente partidarios del PSUV o militantes del PSUV. 86% de quienes se identifican con el PSUV dicen que la actuación de Maduro no es excelente, pero es buena. Un 6% de los militantes del PSUV dicen, según este estudio, que la actuación de Nicolás Maduro es excelente. Sin embargo, el PSUV es un cuarto de la población, o es menos de un cuarto de la población venezolana.
y el soporte, el único soporte que tiene Nicolás Maduro en este momento, en cuanto a opinión pública, está limitado a quienes son militantes o partidarios del PSUV. Si seguimos avanzando, voy a pasar a la lámina 7, la tengo marcada aquí, a la 12, los culpables. Según este estudio, la situación económica, el 64% dice que el culpable de la situación económica es el gobierno de Nicolás Maduro, 12% dice que es el gobierno de los Estados Unidos, 12% dice que es la oposición y 4% responsabiliza a las compañías privadas. Esto en una lista dada de 4 opciones. ¿Quién fue el responsable de la crisis eléctrica? 68% dice que el gobierno, 16% que los Estados Unidos, 9% que la oposición. Es decir, hay un 25% de la población, volvemos otra vez con ese núcleo de un cuarto, que cree lo que ha escuchado en el sistema de medios públicos, que el responsable del colapso eléctrico fue tanto el gobierno de los Estados Unidos o la oposición venezolana. Nos hacen una corrección aquí sobre lo que dice Data Analysis. Data Analysis dice, efectivamente, que quienes se autodefinen como chavistas es 14%. Yo estoy hablando en este estudio de quienes se identifican o militan en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Puede parecer lo mismo, pero la pregunta se hace diferente y no necesariamente va a tener el mismo resultado, y por eso va a ser la diferencia que se está viendo con el estudio de Data Analysis, en este caso el que yo les estoy mencionando. ¿Qué puede ocurrir en el futuro? La encuesta valora, por ejemplo, si pensando en los próximos meses, ¿qué prefiere usted? Igual les puedo hacer la pregunta a quienes están comentando tanto en el chat del Periscope como quienes están comentando en el chat del Instagram Live. ¿Qué prefiere hacer usted? El 32% de los venezolanos responde que prefiere irse del país. El 56% dice que prefiere permanecer en Venezuela y un 9% considera o dice que tiene que esperar a ver qué va a ocurrir para tomar una decisión. Si vemos estos resultados por autodefinición partidista, el 96% de quienes se identifican con el Partido Socialista Unido de Venezuela dicen que su interés en los próximos meses es quedarse en Venezuela. Y recuerden que la mayoría de estas personas valoran positivamente la gestión de Maduro. Quienes se dicen partidarios de las organizaciones políticas que adversan a Maduro, el 40%, 4 de cada 10 opositores, dicen que quieren irse. Y entre los independientes, 5 de cada 10 quieren irse. La mayoría, entonces, de los venezolanos, si obviamos ese cuarto de la población que por razones ideológicas o utilitarias está comprometido con Nicolás Maduro, la mitad de la población que no está comprometida con Maduro aspira a irse de Venezuela o tiene deseos de irse de Venezuela. Una cosa es tener deseos, otra cosa es poder concretar un plan de migración, pero no deja de ser llamativo que 40% de los opositores y 47% de los independientes digan que quieren abandonar el país. Vamos con los datos de confianza, y aquí entramos con el tema Guaidó. Efectivamente, las concentraciones de Guaidó han perdido poder de convocatoria. Y esto no solamente puede atribuirse al 30 de abril, a los eventos del 30 de abril. Ya las convocatorias de Juan Guaidó venían perdiendo poder de convocatoria, lo cual es, dentro de la mayoría de los pronósticos, razonable. Primero, por la crisis de expectativas que suele generar la oposición. La oposición no pudo explicar que este iba a ser un proceso largo. A través de estos Facebook Live, de Instagram Live, de Periscope, muchas veces tratamos de decir que este era un proceso que cuando comenzara la transición en realidad podía ser hasta de un año. Sin embargo, el inmediatismo de algunos voceros generó una crisis de expectativa que se está viendo hoy día no solamente en el poder de convocatoria de Guaidó a esos grandes eventos. Ahora bien, si lo vemos en cuanto a opinión pública, no asistencia a marchas, no asistencia a concentraciones, sino en opinión pública,
El 58% de los venezolanos dice tener una valoración entre buena, entre excelente y buena del desempeño que ha tenido Guaidó, mientras que el 59% de los venezolanos, el 60% de los venezolanos, aquí viendo el resultado en la pantalla de la computadora, dice confiar mucho o algo en la capacidad de Guaidó de liderar una transición política en el país. Y eso nos lleva al evento del 30 de abril, porque en el live de la semana pasada les hacía mucho énfasis en que había que valorar ese escenario, no solamente por las reuniones que vienen ocurriendo auspiciadas por el gobierno de Noruega, los contactos, el grupo de contacto internacional, el grupo de Lima, sino también por la dinámica. Nuestro amigo Maliotaski insiste con el voto manual. Esta es una constante en los live. Insisto, soy partidario del voto automatizado bien auditado. Volviendo al tema. La dinámica de reuniones que ha auspiciado el gobierno de Noruega, junto a los avances que puede haber tenido el Grupo de Contacto Internacional o el Grupo de Lima, nos lleva a suponer que el proceso de transición sí se va a dar, pero en concreto sobre el evento del 30 de abril, hay que tratar de evaluarlo desde la perspectiva de cómo se iban a distribuir esas cuotas de poder si el 30 de abril, ese movimiento del 30 de abril era efectivo o lograba el cometido que se había previsto, bien sea para el 30 de abril o para el 2 de mayo. Y en líneas generales, en el Facebook, la transmisión de la semana pasada, le planteábamos la posibilidad que este no fuese un movimiento, el del 30 de abril, organizado por la oposición, donde participaba el chavismo, sino a la inversa. Un evento organizado por el chavismo descontento con Maduro, donde debía participar la oposición obligatoriamente. ¿Y por qué debe participar la oposición? Ningún movimiento que ejecute el chavismo por sí solo va a tener el reconocimiento de la comunidad internacional. Así que debe incorporar en algunas cuotas de poder a la oposición. ¿Y cómo se repartiría el poder, la oposición y el chavismo descontento con Maduro? En la semana pasada hablábamos del artículo 322 y 323 del famoso CODENA, en donde dice que los asuntos estratégicos tienen que distribuirse, tienen que discutirse y buscarse asesoría dentro del CODENA. El CODENA lo forman el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de la Defensa, el ministro de Interior y Justicia, el ministro de Planificación y cualquier otro ministro que se considere relevante para la dinámica que se esté discutiendo de seguridad nacional. Así que en líneas generales, una solución para distribuir el poder, ya está claro que una transición sola de la oposición es imposible, que una transición sola del chavismo también es muy poco probable, así que el CODENA o cualquier otra fórmula que esté en la Constitución entra perfectamente dentro de la hoja de ruta que se ha marcado en el Estatuto de la Transición. Volvemos entonces a la encuesta, les decía, 58% valora entre excelente y buena la gestión de Guaidó y 60% dice que confía mucho o algo en la capacidad de Guaidó para guiar un proceso de transición. Suelen preguntar mucho sobre si Guaidó debe ser candidato o no. El problema con Guaidó candidato es que iría en contra del Estatuto de Transición. Habría que resolver eso, suponiendo que entremos a un proceso de transición y vayamos a un proceso de elecciones libres. Sin embargo, el 60% de los venezolanos en general dice que Guaidó debería competir en unas elecciones libres una vez que se convoquen. Eso sí, si lo vemos por afiliación partidista, 7 de cada 10 personas que se identifican con el PSUV no quieren que Guaidó participe en ese evento electoral. Opciones para salir de la crisis, no las opciones que estamos planteando, sino las que se dieron a evaluar en este estudio de opinión pública. Que Nicolás Maduro renuncie, el 65% está de acuerdo con esta posibilidad. Que los países que hacen coalición internacional aumenten las sanciones contra oficiales venezolanos, contra políticos venezolanos,
para congelar sus bienes o la posibilidad de transar fuera de Venezuela, el 62% avala esta opción. Que el ejército venezolano remueva a Nicolás Maduro de la presidencia, el 60% dice estar de acuerdo con esta opción. Que mediadores internacionales comiencen un diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana, el 50% dice estar de acuerdo con esta opción. Y aquí volvemos entonces a lo que está ocurriendo por intermediación del gobierno de Noruega, que ha tratado de no sentar en la misma mesa, pero sí sentarse por separado con oposición y con gobierno para tratar de escuchar puntos de honor. El problema es que los puntos de honor en este momento son irreconciliables y volvemos a caer en esta dinámica donde estamos en un empate catastrófico, en donde ninguno de los dos bandos logra imponerse al otro, y ese empate catastrófico está provocando que el status quo, eso sí es un efecto concreto, que el status quo permanezca en el poder a pesar de la precarización del país. Si seguimos viendo opciones, la opción de que Estados Unidos Estados Unidos y otros países conduzcan una operación militar para sacar a Nicolás Maduro de la presidencia es avalada por 35% de los venezolanos. Tiene un aval completo de 35% de los venezolanos según este estudio. Los que dicen estar algo de acuerdo llevan este número hasta 49%, pero los que están totalmente de acuerdo son 35%. Que un representante de Nicolás Maduro y un representante de Guaidó, o representantes de Maduro y Guaidó, se sienten directamente a negociar, esa opción solamente tiene el respaldo de 42%. Que se den nuevas elecciones presidenciales mientras Nicolás Maduro permanece en el poder, y este es importante porque esta es la principal propuesta del Grupo de Contacto Internacional de la Unión Europea. Esta opción dentro de esta encuesta tiene el apoyo total de 20% de los venezolanos y algo de apoyo de 15%, es decir, en total 35% de los venezolanos apoyan mucho o algo la posibilidad de que se haga elecciones con Nicolás Maduro en el poder, que se adelante la elección presidencial. Si lo queremos redondear, 4 de cada 10 venezolanos están a favor de esta opción. Si lo queremos ver de otra manera, 6 de cada 10 venezolanos están en contra con que haya una elección con Nicolás Maduro en el poder. Y aquí entramos en una dinámica de cómo garantizar elecciones competitivas si Nicolás Maduro se mantiene en el poder, y se corre el riesgo que se repitan no solamente los eventos de mayo de 2018, sino los eventos electorales durante la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Recuerden que a la Constituyente le va quedando mes y medio, en teoría, de trabajo, según lo que se dijo inicialmente, así que debería estar próxima, si nos atenemos a lo que se dijo en su momento, a presentar una nueva Constitución, que en teoría debería someterse a un referendo. Entiendo que la dinámica política venezolana no da para hablar de un referendo para una constitución, y si se convoca en estas condiciones o con las condiciones del 20 de mayo, seguramente vamos a entrar en una dinámica de abstención similar a la que vimos en el evento de hace un año. Prácticamente de hace un año, estamos a muy pocos días de que se cumpla un año de un evento presidencial que no debió realizarse en esa fecha y que no debió realizarse bajo esas condiciones. La última opción que se valora en esta encuesta, que Nicolás Maduro renuncie, pero le deje a un líder del PSUV la presidencia. Esa opción la avalan 19% de los venezolanos. Esta opción, evidentemente, la mayoría de quienes se dicen partidarios del PSUV. Si seguimos avanzando, 38, aquí estamos. Bueno, ok. Voy a tomarme algunos minutos para responder varias de las interrogantes que están que nos están enviando. Aquí tenemos muchos mensajes acumulados en el chat del Periscope. Voy a empezar por acá. Voy a tratar de por lo menos leer los que no haya respondido
durante los minutos que he estado conversando. Yuri Kurijana, creo que lo dije bien, pregunta cómo me parece la negociación con intermediación de Noruega. Vamos a aclarar esto. No hay una negociación con intermediación de Noruega. El gobierno noruego viene desde el año 2018 fomentando grupos de discusión, grupos de encuentro, y en el caso concreto de lo que ha ocurrido en las últimas semanas o meses, intermediarios del gobierno de Noruega se han reunido por separado con intermediarios de Guaidó, con intermediarios de Nicolás Maduro, para escuchar sus puntos de honor. No hay una negociación en este momento entre Guaidó y Maduro, no hay una negociación en este momento entre oposición y chavismo con intermediación de Noruega. Se están generando algunos mecanismos para tratar de que las partes conversen, pero hasta el día de hoy eso no está ocurriendo. Nifa Cote habla sobre el bono 2020, dicen que los beneficiarios son de la misma dictadura con dinero de corrupción. Insisto, los datos de Bloomberg, quien tenga terminal de Bloomberg o amigos con terminal de Bloomberg puede verificar esto. El 91% de quienes van a estar beneficiados con el pago de intereses del bono 2020 son fondos de ahorro, y el resto, el 9%, se divide entre cuentas de foráneos. La presencia de venezolanos en esa lista es la más baja. De hecho, si lo queremos plantear como lo ve esta usuaria, este es el bono, el 2020, donde menos boliburgueses hay. Nicolás Maduro pagó los intereses de los bonos en donde había más boliburgueses. O sea, todos los bonos que eran realmente importantes para la boliburguesía se pagaron, los pagó Maduro. Los bonos, este 2020 en particular, que es importante para los activos de la nación, se están tratando de pagar desde otra vía. No soy la persona ideal para desarrollar el tema económico. Nos recomiendo a Asdrúbal Olivero, Leonardo Vera, economistas Asdrúbal Olivero, Leonardo Vera, Grisanti, que seguramente tienen argumentos mucho más técnicos de lo que yo les estoy dando. Sin embargo, ya les mostré la lista de los beneficiarios del bono, que es tal vez lo que genera más ruido en algunos círculos políticos. Y como vieron, o como pueden ver en las capturas de pantalla que les voy a poner más adelante, la mayoría de los beneficiarios no son ni personas ni personas naturales ni boliburgueses. Son fondos de ahorro constituidos fuera de Venezuela. Vamos a ver, seguimos viendo comentarios en el Periscope. Nada de diálogo, solo que salgan los usurpadores por criminales. Evidentemente los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Sin embargo, las últimas semanas creo que nos han demostrado que una transición sin el concurso del chavismo no es viable desde el punto de vista de gobernabilidad, salvo que el chavismo decida claudicar y abandonar el país, y eso al día de hoy no pareciera estar previsto. Nuestro amigo Luis Oliveros también es muy buena fuente para discutir sobre el tema del bono 2020. Pregunta sobre el ringtone que sonó hace algunos minutos. Sí, es R2D2. Y si tienen buena cámara, allá arriba, en este caso los que están en Instagram Live, por acá los que están en Periscope, allá arriba hay un BB-8 miniatura, si lo logran ver. Dios, 25% aún creen esto, 25% según el estudio que les mostré. ¿Tiene simpatía o milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela, bien sea por razones ideológicas o bien sea por razones utilitarias? Creo que aquí incluso las razones utilitarias son mayores que las razones ideológicas. Según Dataanálisis, los datos que dimos de Dataanálisis en febrero y marzo, apenas el 14% de la población se autodefine a sí mismo como chavista. Mucha gente cobrando bonos y vainas locas, dice Palmeida 12. Marín Aister, ¿cómo hacemos elecciones libres sin CNE legítimo y sin hacer limpieza del red? No, en realidad no se puede. La lista de condiciones para hacer, de condiciones políticas y técnicas, es bastante amplia. No basta solamente con cambiar un rector y colocar otro, o cambiar una rectora y colocar otro rector. Ese falso equilibrio de 2-2-1 no es posible, vamos a ser sinceros en esto. El 2-2-1, cuando digo 2-2-1 es 2 rectores opositores, 2 rectores chavistas y un rector independiente. Creo que todos entendemos que eso no es posible de lograr. Ese 2-2-1 se va a terminar convirtiendo en un 3-2
o un 2-3, dependiendo de la tendencia real que tenga ese uno, ese independiente. Y no son 5 rectores, a lo mejor es mucho más sencillo hablar de un CNE profesional si se incluye a los 3 rectores suplentes que tienen tanto más poder que los principales, que llevaría la cantidad de rectores a 8. Que un bando político tenga la presidencia y que otro bando tenga entonces la presidencia de la Junta Nacional Electoral. Ahí sí podemos hablar de un CNE que va a empezar a aparecer, al menos en su composición, medianamente equilibrado. Seguimos viendo Palmeira 12. Recuerden que veíamos algunos datos donde 30% de la población dice que quiere irse. Palmeira 12 en su comentario dice: yo me quedo, a esto le queda poco. Lucy 58, yo soy del 56%, es decir, el 56% que quiere quedarse. Aveosomni dice: yo sigo aguantando para no irme, no sé hasta cuándo, pero seguiré mientras pueda. Lucy 58, esto es largo, pero hay que tener paciencia. Saludos de Charayave, nos dicen. Ya respondí o ya hablamos sobre el tema de la negociación. No hay negociación con Noruega, sino de las reuniones que por separado se han dado con representantes del gobierno de Noruega. ¿Cómo negociar si el régimen lo que hace es atacar? Es imposible negociar si siempre te quieren pisar, dice Eymar 31. Sí, es cierto. De hecho, esta estrategia de radicalización que estamos viendo en este momento era predecible, pero radicalización contra los civiles, porque contra los militares no ha ocurrido. Se trata de... Esta es una estrategia para tratar de desarticular a la oposición a lo interno. Seguramente en los próximos días va a haber la sensación de que se desarticuló a la oposición. Sin embargo, la dinámica, recuerden, les decía, Argus, 500.000 barriles diarios. La dinámica, el día a día, la precarización del país nos lleva a otro escenario. Vamos a ver algunos de los comentarios en el Instagram Live. Excusen aquí los amigos del Periscope. Ay, caramba, son como muchos. Vamos a agarrarlos al menos por la mitad de la transmisión. Ya de diálogos estamos hartos, dice Carolina Zulay. El problema con el proceso de diálogo de 2017-2018 es que fueron muy poco profesionales, fueron improvisados en algunos casos. Sin embargo, en este momento... pateé el trípode. Sin embargo, en este momento es necesario que las partes se sienten en una mesa a conversar y a buscar una salida a la crisis humanitaria y a la crisis económica, porque en realidad los tiempos políticos no están permitiendo que lleguemos a una solución que permita detener el sufrimiento de los venezolanos. Seguimos viendo, saludos, Hugo René 69, la negociación nos guste o no será... La negociación, nos guste o no, se debe dar ahorita o más adelante, a mitad de conflicto bélico o al final. Esa es la pregunta millonaria. ¿Cuándo se va a dar esa negociación? ¿Cuándo negociar? Se están dando esfuerzos para tratar de que entremos en un proceso de conversaciones, no de negociación, para no usar esa palabra. Hugo René insiste: el PSUV está bajo el mando de Diosdado. Diosdado es el gran ganador del proceso del 30 de abril, porque fue el único, o es uno de los pocos, que no salió mencionado en acuerdos con la oposición, en acuerdos para salir de Maduro, así que se mantuvo fiel, leal a Nicolás Maduro, a lo mejor por razones diferentes a la fidelidad al presidente, pero ha tomado nuevamente poder, ha tomado unas cuotas importantes, recuperó el control del SEBIN, tiene ahorita la responsabilidad de la detención de algunos diputados, así que en líneas generales, si había un proceso de negociación en marcha, lo que ha ocurrido en las últimas horas o en los últimos días provoca que cualquier proceso deba ahora incluir en la conversación a Diosdado Cabello, si efectivamente existe ese proceso. Nos saludan unos antiguos compañeros del Colegio Ambrosio Plaza allá en Los Teques. Siempre un saludo. Seguimos
Seguimos viendo comentarios. Guaidó no es un superhéroe, nos dice la gringa. Mira lo que pasó en Washington. Los venezolanos se plantaron 15 días a las afueras de la embajada, durmieron allí, comieron allí, se organizaron. Claro, lo que pasa es que es mucho más sencillo protestar en Washington que en Caracas. Efectivamente, Guaidó no es un superhéroe. La caída en el poder de convocatoria que ha tenido en las últimas semanas era previsible. Era una apuesta que tenía el chavismo. Eso también es cierto. El chavismo apuesta a que Guaidó se desinfle y que la desesperanza aprendida de los venezolanos cobre como víctima la articulación de la oposición. Sin embargo, esa desesperanza aprendida debería no manifestarse y quienes estén cabizbajos, quienes estén perdiendo la esperanza, por decirlo así, entiendan que esto es un proceso complejo y largo, pero se están dando todos los mecanismos para tratar de llevar al país a una solución donde se pueda recuperar la alternancia, donde se pueda recuperar la democracia y donde la calidad de vida del día a día, volvamos a tener un día a día de un país normal. No lo que llevamos hoy en día. ¿Qué pretende Noruega? Pregunta Maireale. Uno de los puntos de honor o uno de los puntos principales de la política exterior de Noruega es la de tratar de resolver conflictos políticos. Tiene bastante experiencia la Cancillería noruega en estos trances. No creo que se deba subestimar, en realidad, sino todo lo contrario. Elecciones con el mismo CNE, pregunta GB Campos. Bueno, si la constituyente llama a un proceso electoral para dirimir sobre una nueva constitución, seguramente ese referendo va a ser con el CNE de 2018. Ahora bien, si se trata de hablar de elecciones libres y competitivas, deberían cambiar mucho las condiciones técnicas y políticas para poder ir a esa elección. Y entre las condiciones técnicas y políticas, evidentemente, se encuentra la composición del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya los hemos respondido. José hace ¿qué te parece históricamente las encuestadoras más acertadas de Venezuela? Pregunta compleja, porque el tema de las encuestas en Venezuela suele generar mucho ruido, especialmente porque nos acostumbramos que en redes sociales solamente vemos una lámina de casi 100 y sacamos una conclusión en base a 100. De hecho, aprovecho esta pregunta. Hay un estudio de Pew Research entre 11 economías que ellos consideran emergentes. Con los amigos de Efecto Cocuy yo tengo un artículo sobre esto que debe estar publicándose mañana. Los venezolanos dentro de ese grupo de 11 países, donde se incluye Colombia, México, Jordania, Etiopía, Suráfrica, etcétera, Vietnam, los venezolanos son los que más utilizan las redes sociales para informarse sobre política, pero son, dentro de ese grupo de 11 países, los que menos creen que a través de las redes sociales hay fake news y los pueden manipular. Así que, para los que están viendo por Instagram Live, para los que están viendo por Periscope, traten de siempre ver con ojo crítico todo lo que les llegue por Instagram, todo lo que les llegue por Twitter, todo lo que les llegue por WhatsApp, porque, según este estudio de Pew Research, los venezolanos somos los que más confiamos en la calidad de la información de las redes sociales, y las redes sociales lamentablemente están repletas de rumores y de noticias falsas. La gringa insiste, este régimen no va a salir por las buenas. Alguien nos manda felicitación por el en vivo. Maireale dice, la situación del Zulia es demasiado grave y terrible lo que pasan los amigos del Zulia, y lamentablemente no hay una solución en el corto plazo, más allá de un cambio en el sistema político que facilite una respuesta técnica al colapso del estadio Zulia. ¿Cómo se puede pensar que hay luz al final del túnel ante esta arremetida contra la Asamblea Nacional? Sí hay luz al final del túnel. Lo que hay que tratar es que la desesperanza no nos nuble el análisis.
GB Campos dice, creo que el punto de elecciones libres será el punto en que no nos va a dejar fluir en un supuesto acercamiento oposición-chavismo. Sin duda, ahí hay muchos puntos de honor. El tema del registro electoral en el extranjero es un punto de honor para la oposición y para el régimen de Nicolás Maduro. Recordemos, en el exterior hay unos 3 millones de votos potenciales, la mayoría potencialmente en contra de Maduro o potencialmente en contra de cualquier candidato del chavismo. Es obvio que ese va a ser un punto de honor. La composición del Consejo Nacional Electoral es otro punto de honor. Aunque se logren todas las condiciones técnicas y políticas que se han exigido en el pasado, si permanece Tibisay Lucena a la cabeza del CNE, seguramente la mayoría de ustedes dirá que no vale la pena votar o va a convencerlos o va a costar muchísimo convencerlos de que puedan ir a votar. Así que todo es parte de esta guerra de percepciones, pero efectivamente el debate sobre elecciones juntas va a ser largo y complejo. Nuestra amiga Thaís desde Chile. Hola Evo, supongamos que no cambian a los rectores y se va a elecciones. Justamente estábamos hablando de esto. ¿Puede producirse una elección técnicamente limpia con al menos observación internacional y con ciertas condiciones que apliquen? Sí, vamos a suponer que no cambian a Tibisay, que no cambian a Sandra Oblitas, que no cambian a Luis Emilio Rondón, que no cambian a la rectora Tania Amelio, que no cambian a la rectora Socorro Hernández y que no cambian al rector suplente Carlos Quintero, que es tanto más poderoso que Tibisay Lucena. Vamos a suponer que eso no ocurre. Es posible ir a unas elecciones en donde el resto de garantías políticas y técnicas se cumplan. El problema es que desde el punto de vista organizacional, con el poder electoral, con el CNE, ocurrió algo que ninguna organización debe pasar, en Venezuela o fuera de Venezuela, que un individuo se personalizó en el organismo. En este caso, la mayoría de los venezolanos asocian CNE con Tibisay Lucena o Tibisay Lucena con el Consejo Nacional Electoral. El problema de percepción que va a haber con esas elecciones, con ese proceso, si no se cambian los rectores, aunque todas las condiciones técnicas se logren, va a ser muy difícil de combatir. Así que creo que es condición sine qua non para que la percepción de los ciudadanos cambie sobre el sistema electoral, que haya una renovación importante de la directiva del Consejo Nacional Electoral. Técnicamente se puede lograr hacer elecciones competitivas con observación internacional sin tocar mucho la composición del CNE. Sin embargo, ahí no importa solamente el tema técnico, importa el tema de la percepción de quien está dispuesto a votar o no. Y la percepción va a ser muy difícil que cambie si no se ven efectivamente rostros nuevos dentro del organismo comicial. Gracias por el comentario de JBF Campos. El momento de hablar de nuevos rectores, pues pareciera lejos todavía. Pasamos al Periscope. Algunas personas nos van abandonando, ya va siendo hora también de ir cerrando el Periscope, sin embargo, y tanto en Instagram Live. Sin embargo, voy a tratar de responder todas las preguntas o los comentarios que están en cola. Carlos Raúl Hernández, no fue correcto su apreciación cuando manifestó en negociación. No me gustaría pelear públicamente con Carlos Raúl Hernández, pero efectivamente creo que no se supo explicar sobre el tema Noruega. No es una negociación. Si hay conversaciones de la oposición con el gobierno noruego y hay conversaciones del gobierno noruego con el régimen de Nicolás Maduro, así como hay reuniones de los emisarios del Grupo de Contacto Internacional con la oposición, hay reuniones de emisarios del Grupo de Contacto Internacional con voceros de Maduro, pero a eso no se le puede llamar negociación. En todo caso, es un acercamiento para ver si se logra sentar a todo el mundo en la misma mesa. Palmeida 12, o sea que deberían pagarse los bonos 2020, deberían pagarse los intereses del bono 2020, porque no pagarlos implica que se pierda sitio, o la probabilidad que se pierda sitio es muy, muy alta. ¿Crees que el grupo de contacto de la Unión Europea puede sumarse a la solicitud del Grupo de Lima? Se está trabajando, o hay muchos acercamientos diplomáticos para eso. Sin embargo, la postura de la Unión Europea todavía dista mucho de la mayoría de los países que integran el Grupo de Lima. Un abrazo para Luis Oliveros. No es por nada, pero Data Análisis daba a Henry Falcón ganando la gobernación por 20 puntos y perdió por más. Sí, es cierto, sin embargo,
Vuelvo con el tema. Había una lámina de data análisis en donde daban ganadoras Henry Falcón, pero recuerden que en una encuesta se corren varios escenarios. Desafortunadamente en los medios venezolanos se acostumbraron a publicar una sola lámina de un estudio de 100 láminas o hacer resúmenes muy sucintos de un estudio de opinión pública. Y en buena medida eso ha contribuido a la mala fama de las encuestadoras o a la mala percepción que algunos tienen sobre las encuestadoras en Venezuela. ¿Esos estudios son confiables? ¿Representan el 100%? Pregunta Elio Pineda 4. Una buena distribución muestral sobre 1.200 personas tiene un error aproximado de 3% para arriba, 3% para abajo, si lo quiere ver así. Y me perdonan los estadísticos que estén conectados por una explicación tan somera, pero en líneas generales un buen diseño muestral sí sirve para tomar predicciones. Eso sí, la encuesta no te predice el futuro. La encuesta lo que hace es evaluar las percepciones que tenían los ciudadanos hasta el momento que se hizo la encuesta. Eso es siempre muy importante tenerlo en cuenta cuando se ve una lámina. Cuándo se hizo, qué ocurría en el momento que se hizo la pregunta y qué se le preguntó al encuestado. A Noruega fue donde se fue Tibisay. One Jape dice no. Tibisay fue a unas elecciones en Sudáfrica, tiene muy buena relación con las autoridades electorales de algunos países en África y hizo el trayecto vía Turquía. Recuerda que Tibisay está sancionada por la Unión Europea. A grueso modo, ¿cómo crees tú que esta dinámica política el día de hoy está o no más fuerte el madurismo? El status quo se ha sentado en el poder en las últimas semanas. Si tuviésemos que hacer un diagnóstico en 140 caracteres, el status quo se ha sentado. No significa que sea un asentamiento definitivo, pero en los últimos días sí se ha sentado. Alguien nos saluda desde Australia, el cese de la usurpación. Vamos a ver cómo avanzan las reuniones con el grupo de contacto, con los cancilleres, el grupo de contacto que comienzan el día de mañana. Mañana para nosotros, el día de hoy para nuestros amigos que están en Australia. Dice Lucy58, totalmente de acuerdo con cambiar la directiva del CNE para motivar al país a votar con más confianza. Las elecciones son una perdición para el país, es darle legitimidad a este sistema socialista. La única forma de dirimir problemas es con un proceso electoral. Ahora bien, el proceso electoral tiene que tener garantías técnicas y políticas. Todos los que deban participar o quieran participar deben poder hacerlo. No debe haber inhabilitaciones. Todos los partidos o todos los candidatos tienen que conocer el cronograma desde el día cero. La autoridad electoral no puede cambiar el cronograma o las decisiones en función de favorecer o perjudicar a una parcialidad política. No se pueden usar los recursos públicos para hacer proselitismo o para propiciar los votos por una opción política. En fin, las elecciones sí resuelven el problema, pero se necesita bastante más. ¿Cómo? Me están avisando que ahora sí tenemos que cerrar la de transmisión. Un abrazo para ustedes. Quedo pendiente de las capturas de pantalla con los beneficiarios de los intereses del bono 2020 y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Un abrazo para todos.